Hoy quiero hablarles sobre el anticipado conocimiento de Dios. Y se conoce también como la presciencia, no presencia. Presciencia. Conocimiento previo. Y hoy quiero hablar sobre eso, sobre el anticipado conocimiento de Dios. Y para ello le pido que busquen esa cita. Salmo capítulo 139 y el versículo 6. Y les suplico que se pongan sobre sus pies. Salmo capítulo 139 y el versículo 6. Cuando usted lo haya encontrado, puede confirmar con un fuerte amén. Salmo capítulo 139 y el versículo 6. En el versículo 6, el salmista dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y con esas palabras yo quiero introducirme en esta mañana. Le pido que se pongan de pie, que se puedan sentar, por favor, hermanos. Yo ya he orado para que el Señor, a través de su Espíritu, lo agarre y lo lleve a las profundidades de la palabra del Señor. Y si pueden regresar a la diapositiva anterior. Por eso he puesto esa imagen ahí. Tenemos ahí un buzo que nos ayuda de manera didáctica a entender que para descender a las profundidades necesitamos oxígeno. Y se dice que no se entiende por qué el hombre, el ser humano, quiere investigar la luna, otros planetas, si no ha podido investigar su planeta donde habita. Nosotros podemos ver en la humanidad un fuerte deseo de conocer. Dios nos ha hecho como seres humanos con un fuerte y extremo deseo de no ser ignorantes, de buscar el conocimiento, de ir más allá de nuestras limitaciones. Y nos podemos dar cuenta que todo lo que el ser humano trata de hacer, siempre lo hace con el deseo de aprender algo nuevo. Siempre lo hace con el deseo de no quedarse donde ha estado o está. Entonces, en esta mañana, yo quiero hablar, hermanos, sobre cosas que algunos por primera vez las van a escuchar. Algunos van a sentir que les estalla la cabeza, el corazón, o revientan ellos. Pero hace tiempo hubo una noticia de un submarino, no sé si ustedes se acuerdan, que no explotó, sino fue una implosión. O sea, la explosión es hacia afuera y la implosión fue hacia adentro. Entonces yo no sé si usted va a sentir que va a ser implosionado o explosionado por la palabra de Dios. Pero le pido de todo corazón que si su corazón empieza a latir más fuerte, solamente haga como Pedro: sálvame porque perezco. Solamente debemos agarrarnos de la mano de Jesucristo, el Todopoderoso. Y en esta mañana entonces quiero comenzar, hermanos. No se asuste, sonría al que está a su lado, pero vamos a entrar a la profundidad de la palabra del Señor y leemos el Salmo 139, versículo 1. Mire que dice: mantengan sus Biblias abiertas los que todavía traen Biblia. Y si usted tiene una Biblia digital, pues qué bueno, pero esperamos que sea la Biblia verdaderamente.
Salmo 39, versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y luego expresa que eso que acaba de mencionar, eso que acaba de escribir, es demasiado maravilloso. Lo que él acaba de mencionar y meditar en Dios es demasiado maravilloso para nosotros. El salmista dice que lo que acaba de describir es tan alto, es tan sublime que no lo puede comprender. Escapa su entendimiento, escapa su intelecto. Mas sin embargo podemos ver cómo el salmista, al verse en Dios, al describir estas características de Dios, él se queda tan impresionado que él, como que si se hubiese visto en un espejo, y quedó tan asombrado de su limitación, quedó tan asombrado porque quedó al descubierto delante de Dios. Él dice: tú me has examinado. Él está delante de Dios y le dice: tú me has conocido. En pocas palabras, tú lo sabes todo de mí. Tú conoces cuando me levanto. Tú conoces cuando me siento. Tú conoces no solamente eso, tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Wow. Ni usted mismo conoce sus pensamientos, y Dios ya ha entendido sus pensamientos. Él dice: aún no he hablado nada, aún ni siquiera ha salido la palabra de mi boca, y tú ya lo sabes todo. Él queda humillado ante la presencia de Dios. Y en este salmo podemos ver cosas que nos hablan de una cualidad que Dios tiene, y es que Él tiene un conocimiento previo de toda su creación. Mire mi diapositiva tercera. En lenguaje teológico, la palabra presciencia designa el conocimiento anticipado o visión anticipada que Dios tiene con respecto a todos los sucesos futuros y su curso. Es por ello que Dios puede decir qué va a pasar mañana, porque Él lo sabe todo. Es por eso que Él puede decir, y Él sabe cuándo usted y yo moriremos, porque Él ha visto todo eso anticipadamente. Delante de Dios no hay nada que Él no sepa. La cualidad que Dios tiene de su anticipado conocimiento nos enseña que Él nunca aprende. Dios nunca aprende. Dios nunca descubre cosas nuevas. A Dios nunca nada lo sorprende. A Dios nunca lo toman cosas por sorpresa como nosotros. Están faltando los hermanos. Dios sabía que hoy iban a faltar hermanos. Dios sabía quiénes iban a estar hoy y quiénes no estarían hoy. Dios sabe dónde están. Usted y yo no sabemos, pero Dios sabe dónde están. Dios sabe las razones por qué. Dios sabe si pudieron o no pudieron estar aquí.
Pero ese conocimiento usted y yo no lo tenemos. Ahora, el próximo slide dice, lo que nosotros denominamos pasado, presente y futuro, es todo presente en la mente divina. O sea, para Dios, Él vive en un eterno presente. Él vive en un eterno hoy. Él vive en un eterno ahora. Lo que usted y yo denominamos pasado, presente y futuro, Dios no utiliza ese lenguaje. Dios no puede decir ayer no hice aquello, mañana haré aquello. Dios está en un eterno presente, en un eterno ahora. En Dios, amados hermanos, hay cosas que podemos decir como el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Cómo entender que Dios vive en un eterno presente? Mire, por eso es que el salmista en el profeta Isaías 57:15 dijo: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Nuestro Dios habita la eternidad. ¿Alguien sabe qué es eternidad? A veces las personas piensan que eternidad es mucho tiempo y eternidad es no tiempo. Eternidad no es cientos y miles y miles y miles de años. Eso no es eternidad. Eternidad es no tiempo. Y Dios habita en el no tiempo. Él es el santo. Y Él dice: yo habito en la altura y la santidad. Mire, es tan impresionante que Dios, a pesar de que Él habita en la eternidad, Él también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, nuestro Dios habita en la eternidad. Y a pesar de ello, Él también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire cómo dice el Salmo 90, verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Una vigilia de la noche son 3 horas aproximadamente. Y el salmista dice: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. 1000 años son como el día de ayer. ¿A usted no le impresiona eso? Mi próxima diapositiva dice: la escritura nos enseña en forma muy explícita que Dios actúa en conformidad con su plan. Y al conocer ese plan, conoce el futuro. Y aquí es donde le voy a compartir algunas cosas que pocas veces se reflexionan. Y es que Dios actúa en conformidad con su plan. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan? Y como Dios tiene un plan, Él actúa en conformidad con su plan. Y al Dios conocer ese plan, conoce el futuro. O sea, delante de Dios, el plan ya terminó. O sea, para Dios el plan ya está terminado. En el tiempo, decía la hermana, estamos en la última generación, pero para Dios eso ya pasó. Dios está en un eterno presente. Dios, al conocer su plan, conoce el futuro. ¿Por qué Cristo dijo: oirán de guerras? Oirán de todas estas cosas. Porque Él
tenía el conocimiento previo de lo que sucedería en la historia de la humanidad. Pero ¿por qué él conocía lo que sucedería en la historia de la humanidad? Porque él actúa en conformidad con su plan. Y como conoce su plan, él conoce el futuro. Aquí los arquitectos se mueven con un diseño. Y ellos al tener el diseño dicen, aquí van 100 tornillos, no van más de 100, porque mi plan dice 100 tornillos. Y el trabajador actúa en conformidad con el diseño que le ha sido entregado. De manera que usted y yo estamos viviendo en un periodo de la historia en el que únicamente estamos cumpliendo con el plan que Dios determinó desde antes de la creación del mundo. Antes de que el tiempo fuese, Dios diseñó su plan. Hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? Mire que dice el Salmo 33:11. Los planes del Señor se mantienen, como dice, firmes hasta que el hombre intervenga, para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Ahora, es aquí donde nuestra mente se compara a la del salmista y podemos decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Porque usted cree, ¿sabía usted que Adán y Eva pecarían? ¿Usted sabía que Dios sabía eso? ¿Sabía usted que Dios sabía que Adán y Eva pecarían? Y aún Dios sabiendo que pecarían, los creó. ¿Sabía usted que el querubín protector sería diablo? Dios sabía que el diablo iba a ser diablo. Dios sabía que el querubín sería diablo. Y ahora aquí la mente del hombre dice, si Dios sabía que todo esto sucedería, ¿por qué no diseñó otro plan? ¿Por qué Dios mejor no creó a todos santos, a todos perfectos, sin que le fallaran? Y es ahí donde muchos intentan descender más bajo, más bajo, más bajo, y llegan hasta una oscuridad terrible, donde, hermano, comienzan a temblar y decir, entonces, si Dios diseñó un plan, esto es como una película. Dios diseñó un plan, donde en ese plan habría un Salvador. Por eso las películas Spider-Man, Superman, Iron Man, Fireman, X-Men, todas estas películas han sido elaboradas. Así ha sido diseñado un elenco, ha sido diseñado un programa donde hay un malo, hay un bueno. Las novelas, algunas hermanas saben que ahí siempre hay un rico, se casa con la pobre y siempre hay uno que la hace de brujo, uno que la hace de infiel. Pero todos ellos participan porque les ha sido entregado un papel, porque les ha sido entregado un diseño. Por ejemplo, en la película La Pasión de Cristo, hay alguien ahí que la tiene que hacer de Judas. Y cuando fue diseñado esto y dijeron, ¿quién la va a hacer de Judas? Hermano, yo ni en película hubiera hecho yo de Judas eso. ¿Quién hará la función de diablo? ¿Quién hará la función de María?
Y Dios en la eternidad diseñó un plan. Y en el plan de Dios estaba el diablo, ¿sí o no? En el plan de Dios estaba la realidad del mal dentro de la humanidad. En el plan de Dios estaba que Jesucristo moriría en el tiempo. Todo eso estaba en el plan de Dios. ¿Quién cree que eso estaba en el plan de Dios? Porque Dios tiene un conocimiento previo. Él vive en un eterno presente. Él vive en un eterno ahora. Para Él no hay sorpresas. Dios no dijo, este Adán me salió mal. No solo me salió mal, sino este querubín, este ángel también me salió diablo. Dios sabía lo que sucedería. Dios no fue tomado por sorpresa. Por eso dice Isaías 46:10. Mi próximo slide dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar. ¿Cuándo? Al final. ¿Por qué Él anuncia al principio lo que va a pasar al final? En Génesis 3:15 y 16 dice: he aquí, la simiente de la mujer te herirá. ¿Por qué Dios anunció eso desde el principio? Porque Él sabía lo que iba a pasar al final. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro, no maybe, no quizás, no tal vez, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Si ese no es su Dios, si usted, mi objetivo hoy, en esta mañana, es que estas cualidades de Dios transformen su manera de vivir. Dios sabe que aquí, no estoy profetizando, oiga bien, Dios sabe que aquí algunos los va a agarrar la migra. Y a su nombre. Por eso le digo, no estoy profetizando. Porque pueda que no los agarre la migra. Pero Dios sabe si sí o no. Aunque usted se esconda, Dios sabe lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque todos mis planes se cumplirán. Y ahora yo le pregunto, ¿está usted dentro del plan de Dios? Si usted está, lo que Dios diseñó se va a cumplir. Si usted piensa que no está dentro del plan, de todas maneras está dentro del plan. Aunque usted piense que no. Ahora, la Biblia enseña la soberanía de Dios, en la que a Dios se le representa predestinándolo todo y controlando todos los acontecimientos. ¿Alguien se recuerda de cómo Dios le dijo a Jeremías: ve y dile a mi pueblo, el rey del norte vendrá y se los llevará cautivos? Si se oponen van a salir perdiendo, mejor déjense que se los lleven cautivos. ¿Por qué Dios sabía? Porque Dios dijo: yo voy a utilizar a este rey. Dios utilizó a Nabucodonosor para llevarse al pueblo de Dios cautivo. Eso está en mi próxima diapositiva. Entonces, en la Biblia se ve a Dios soberano, representa a Dios como soberano. Y un soberano controla todo. Él predestina cosas y controla todos los acontecimientos. ¿Alguien cree que hay algún acontecimiento fuera de la voluntad de Dios? Nosotros en ocasiones decimos la voluntad permisiva, la voluntad perfecta y la voluntad no sé qué de Dios. Pero
Dios controla todo. Su voluntad no será impedida. Ahora, a pesar de que a Dios se le representa gobernando todo, también la Biblia enseña el libre albedrío del hombre, la libre voluntad del hombre. O sea que aunque Dios mueve las cosas, aunque Dios diseñó un plan donde habrá un Judas, donde habrá un diablo, donde habrá un pueblo que mataría al Mesías, aunque Dios diseña ese plan, Judas la hace de Judas libremente. Aunque Dios diseñó el plan y que habría un Judas, Judas actuaría libremente. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dios es soberano en diseñar el plan. Dios es soberano en diseñar un plan donde hay diablo. Pero el diablo se rebeló libremente. Y es ahí donde la mente humana ya no puede dar. Como Dios gobierna todo, hace, porque cuando se hace una película, los que participan en la película, ellos solamente obedecen al papel del que diseñó la película, el editor. Entonces, es allí donde la mente humana no puede reconciliar cómo el mal, el diablo, Judas y todos los condenados, cómo reconciliar eso en el plan de Dios, pero sin ser Dios el culpable de que ellos estén en el infierno, de que el diablo haya sido diablo, de que Judas haya sido Judas. Judas no se, por ejemplo, en una película, el actor de Judas puede ir a decirle al editor de la película: mira, yo la hice de Judas porque tú me diste ese papel de Judas. Así que yo no podía no ser Judas porque tú habías diseñado que yo fuera Judas. Pero Judas no puede presentarse delante de Dios y decirle: Dios, yo fui Judas porque tú habías diseñado que yo era Judas. No, Dios le dirá a Judas: tú fuiste Judas y yo diseñé un Judas, pero tú escogiste ser Judas. Y es ahí donde puedo decir como el salmista: hermano, ¿y cómo explica eso? Para mí eso es demasiado maravilloso. Eso es muy alto. No lo puedo comprender. Pero la Biblia menciona eso. Ahora, mira, por eso es que Dios es moral, por eso es que el hombre es moralmente responsable. Por eso es que Dios puede condenar al pecador y decir: tú irás al infierno porque tú pecaste solo. Yo no diseñé que tú pecaras. Tú pecaste libremente. Y por eso libremente te irás a la condenación. Porque si Dios envía a alguien a la condenación sin ser pecador, sería Dios injusto. Pero como Dios no es injusto, nadie estará en el infierno por injusticia de Dios. Todo el que estará en la condenación, en el infierno, estará allí porque Dios es justo. Porque eso es lo que merecía. Mira cómo dice Hechos, capítulo 4, versos 27 y 28. Está en mi próxima diapositiva. Mire cómo dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos ellos se unieron contra el santo Hijo Jesús. ¿Pero para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, ¿qué dice? Habían antes determinado que sucediera. O sea que Pilato le tocó el papel de Pilato porque él sería Pilato. Él iba a ser Pilato.
Dios sabía que en el tiempo Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel se unirían para hacer cuanto la mano de Dios y el consejo de Dios habían antes determinado que sucediera. Por eso es que a Dios no lo tomó por sorpresa la muerte de Jesucristo, porque Dios había antes determinado. ¿Había usted leído eso en su Biblia antes? Porque yo miro algunos medios raros. Dios había antes determinado que sucediera. Otro versículo más. Segunda a Timoteo 1:9. Mire qué dice. Ahí están las pantallas. Mire cómo dice. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios, ¿qué dice? Ya nos amaba. ¿Desde cuándo? Desde antes de crear el mundo. Pues desde entonces pertenecíamos a Cristo. Porque Dios está en un eterno presente. Dios no se mueve obligado por el pasado, presente y futuro. Él está en un eterno presente. Él ya nos amaba desde antes de crear el mundo. Por eso es que Dios le dice a Jeremías, ¿cómo Dios le dijo a Jeremías? ¿Alguien se acuerda? Antes que nacieras, desde el vientre de tu madre yo te conocí. Antes que tú hubieras nacido, en mi eterno presente, tú ya eras profeta. Te había dado por profeta a las naciones. Porque Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. Por eso todo este conocimiento a mí me hace vivir tan confiado. Porque si Dios a mí me llamó para ejercer un ministerio, se levanta el mismo diablo, no va a impedir nada. Cuando Dios llamó a Jonás para ir a predicar a Nínive, Nínive dijo, yo voy a resistir a la voluntad de Dios. Ok, dale. Ve a Nínive. No, yo voy para Tarsis. Ok, dale. Te quiero allá. No, yo voy para allá. Ok, dale. ¿Tú piensas que mis planes van a ser frustrados? Ok. Se va a comprar su boleto para Tarsis, porque para eso sí tenemos nosotros. Para nuestras cosas sí tenemos nosotros. Para lo de nosotros no ponemos pero. Pero cuando se trata de la obra de Dios, nosotros cuestionamos. Para cuestionar somos buenos nosotros. Y él dice, bueno, compra su vuelo, no era vuelo, era su ticket de barco. Se fue Jonás. Él no entendía que Dios lo sabe todo, conoce mi sentarme y mi levantarme, que ha entendido desde lejos mis pensamientos, que todos mis caminos le son conocidos. Y va Jonás. Dios sabía que se iba a dormir en la popa. Se fue a dormir. Dios ve su creación. Una tormenta, por favor, al mar. Y de repente en el mar comienza a formarse un ciclón, categoría 5, vientos huracanados. Va y comienza a golpear el barco. ¿Quién estaba detrás de eso? El Dios que todo lo sabe. El Dios que todo lo conoce. El Dios que sabía el proceder de Jonás. Y al final, no me pregunte cómo, no sé si era ballena o no sé qué era eso, esa cosa. Pero Dios preparó un gran pez
Y por eso es que yo le dije al principio que Dios nos hizo seres razonables, que cuestionamos, ¿y cómo sobrevivió ahí dentro del vientre sin oxígeno? Pero Dios también nos hizo seres de fe. No sé, pero si Dios lo puede hacer, sé que Él lo puede hacer. De repente, Dios le dice al pez, sácamelo por favor allá a la orilla. Y va el pez obediente. Sale Jonás, le salió hasta para el ceviche. Dijo aquí. Estaba rodeado de algas y de animales Jonás cuando salió. ¿Vas a ir a Nínive? Ahora sí. ¿Fueron frustrados los planes de Dios? Dios conoce todo. Otro texto más. Tito 1:2. Esta verdad es la que les da la confianza de que tienen la vida eterna. ¿Cuál verdad? La verdad del evangelio, de lo que Pablo le está diciendo a Tito. Y le dice, esta verdad es la que les da confianza. ¿Cuántos tienen la confianza de la vida eterna? ¿Sabe por qué? Porque esa confianza, Dios, quien no miente, les prometió ¿cuándo? Antes de que comenzara el mundo. ¿Cuándo Dios prometió la vida eterna? Según lo que Pablo está enseñando, desde antes de que el mundo comenzara. Y por eso Pablo dice, Dios, quien no miente, prometió esa vida eterna. Usted vive confiado en la vida eterna. ¿O es alguien que vive preocupado? Otro texto más. Dios lo eligió, hablando de Jesús, como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en el presente, les está hablando Pedro. Dios lo eligió desde antes, en el eterno presente, en el eterno plan de Dios. Dios lo eligió como rescate. Antes de que comenzara el mundo, Dios tenía diseñado su plan. Pero ahora en el tiempo, en el presente, Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Otro texto, Primera de Pedro 1:2. Dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Fuimos elegidos según la presciencia, según el previo conocimiento de Dios. Según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Ahora, después de estos textos, después de esta breve introducción, usted se ha convencido de que Dios tiene conocimiento previo, de que Dios conoce todas las cosas. Ahora regresemos al Salmo 139. Le voy a decir 4 cosas brevemente. Que desde el versículo 1 al versículo 6, ahí vimos que Dios lo sabe todo. Ahí leímos que Dios conoce mi corazón, que Dios conoce mis acciones. ¿Por qué? Porque Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce mis palabras. Pues aún no está la palabra en mi lengua y Él ya la sabe toda. Él conoce mi vida, del verso 5 al 6. Ahora, otra cosa que el salmista menciona, vamos al Salmo 139:7. Y solo vamos a terminar de leer el Salmo y concluimos.
Mire qué dice. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde nos iremos de su espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde vamos a ir? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea, si debajo de la tierra, si hasta el centro de la tierra hiciera yo mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, el alba sale en el este. Y dice, y habitare al extremo del mar. Está hablando del oeste. O sea, yo puedo irme al este y al oeste. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, bueno, aunque sea la oscuridad me encubrirán. Verso 11. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Mire lo que dice. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Él pensó, aquí está oscuro. Si me voy al oscurito no me van a ver. Y el salmista dice, no importa cuán oscuro sea, la oscuridad es como luz delante de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, para Dios hay día y noche. Usted puede estar en la noche, que para Dios está a pleno sol del día. Usted puede ir a esconderse en su carro hasta por allá, hasta no sé dónde. Aquí no me mira nadie. Sí, ahí Dios está tan clarito como la luz del día. Verso 13. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién lo hizo a usted? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Los científicos todavía no saben en qué momento de la gestación comienza a surgir la vida. Dicen a las 4 semanas todavía lo pueden matar, no hay nadie ahí. A las 5 semanas algunos saliendo los matan. Pero Dios dice, mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Tu ADN fue diseñado por Dios. Su tipo de sangre fue diseñado por Dios. En su ADN dice cuánto tiene que medir, aunque se ponga tacones de 6 pulgadas. Aunque se mande a estirar los huesos. Aunque se alice el pelo, su ADN dice pelo rizo. Aunque se lo arrice, se lo acoloche, se lo enrolle, su ADN dice lo que es escrito. Aunque se pinte las canas, su ADN dice ya estás viejito. Yo sé que ahí no hay mucho amén, pero aunque se lo pinte, su ADN no dice es amarillo, su ADN dice es negro, café. Su ADN dice qué color es. Por eso
Es que aquel que va al médico y le dice, cámbieme todos estos miembros y póngame otros. Aunque se haga lo que quiera, su ADN dice XX o XY. Ahí no hay XL, hermano. Porque Dios lo había diseñado todo. Versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si me pongo a contarlos, se multiplican más que la arena. Me duermo, me levanto a medianoche y despierto y aún estoy contigo. Y ahora el salmista cambia de perspectiva y comienza a decir, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apártense pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfeman, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Ahora que el salmista ha descrito la grandeza de Dios, ahora él dice, apártense de mí, impíos, los que hablan mal de mi Dios. Mire, y a veces cuando alguien está hablando mal, ahí va el otro, se acerca, en vez de decir apártense de mí. Se pone ahí con el otro también. Y dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero la Biblia dice, ama a tus enemigos. Y aquí el salmista dice, yo a los que te odian, yo los tengo por enemigos. ¿Sabe qué pasa ahí? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un amor tan grande por Dios, aquí el odio no significa desde el corazón como odio de amargura, sino cuando la Biblia, Jesús dijo, si alguno no aborrece a su padre, eso significa que no los ama como aman a Dios. El amor hacia Dios es más grande que cuando alguien blasfema contra Dios. Nos duele en el alma y en el corazón cuando alguien comienza a distorsionar el diseño de Dios. Por eso él dice, los tengo por enemigos. O sea, yo no los amo como a ti te amo. Por eso ellos, al ser enemigos de Dios, pasan a ser nuestros enemigos. Y termino en el versículo 22, 23 y 24 y dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y ahora vuelve a continuar a agarrar el hilo de lo que venía diciendo y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahora, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué el salmista le dice, ve si hay en mí? Porque él sabe todo de antemano. Porque él sabe a dónde yo me conduciré. Y él dice, tú que conoces todos los caminos que yo pudiera tomar, ve si en mí hay un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea que siempre el conocimiento de la grandeza de Dios viene a terminar en una vida práctica, en nuestras vidas y en nuestro diario vivir. Les suplico que se pongan sobre sus pies, amados hermanos. Y que como el salmista podamos nosotros decir, examíname. Tú conoces mis pensamientos. Tú lo conoces todo. Por eso el canto que estábamos entonando, al oír tu voz en los potentes truenos, ¿alguien se asusta cuando cae un trueno y tiembla? Esa es la grandeza de nuestro Dios que nos infunde temor. Que hoy esta palabra nos anime
y nos ayude a caminar en el camino eterno. Dios, que conoce todos los caminos que yo pudiera elegir, dile: Señor, tú que lo conoces todo, rescátame. Aunque tu plan ha sido diseñado, tú también me haces responsable de buscarte y de adorarte. Vamos, hermano, comience a meditar en esa palabra. Que podamos vivir con temor. Que seamos transformados. Que esa palabra nos dé calma, nos dé aliento. Él conoce dónde estaremos de aquí a un año, de aquí a 2 años. Él lo conoce todo. Él sabía que tú estarías aquí. Él sabe cuánto le amarás mañana. Él lo conoce todo. Ese conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Señor mi Dios, cantemos la grandeza de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Oh Dios, y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes. tú eres grande, oh Dios. Tú eres el Todopoderoso. Y ver brillar. Ayúdanos. El sol en su ser. Vamos con todo el corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Dígaselo, cuán grande eres tú, oh Dios. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es tu nombre, Dios. Cuán grande es Él. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Un momento más. Cuán grande